ya largamos. He quedado pendiente la vez pasada y con lo que tiene que ver hoy me adelanto un poquitito con lo que es la parte de procesamiento y presentación antigénica, tema fundamental que una compañera recién preguntaba. Tienen un muy buen resumen, reitero lo de siempre, no reemplaza al material oficial, lo complementa, pero tienen un muy buen resumen, ahí yo se lo marqué con una foto en el Drive, en el grupo de WhatsApp, tienen un muy buen resumen de este tema, que a veces es un poco complicado verlo solo de las diapos si no te lo explican antes. Pero fundamental. Seguro que alguna pregunta sale de acá. O sea, explicar alguna de las vías, explicar el proceso a nivel general, para qué se da y todo eso, que bueno, que es lo que yo les voy a marcar ahora en un ratito. Pero lo que les recomiendo, como siempre, seguir el orden, empezar desde el principio, tener en claro los conceptos y saber definir, o sea, esto es una inmunoglobulina, es tal cosa, esto otro es tal otra, saber definirlo. Por supuesto que yo les voy a ir marcando bien qué es lo que no pueden dejar de conocer para poder justamente desenvolverse bien en un oral. Y bueno, como siempre les recomiendo, júntense con algún compañero con un grupito, por más que sean de 4 o 5, e ir hablando los temas ustedes, porque les va a ayudar mucho eso a soltarse y a poder entender, interpretar y explicar algo que por ahí ustedes creen que saben o quizás lo sepan, pero que les cuesta porque por ahí la carrera en estos primeros años no tiene tantos exámenes con este tipo de modalidad de evaluación y bueno, les cuesta soltarse y expresar en concreto bien lo que les están preguntando. Pero bueno, yo justamente ahora les voy a ir haciendo la salvedad de cada una de las partes que no pueden dejar de saber y por supuesto que complementenlo bien con el material que yo les doy, pero fundamentalmente con lo que es lo de la cátedra para no tener inconvenientes. Pero bueno, como recién les decía, es importante la guía, es importante saber a dónde recurrir cuando tienen alguna duda. Y bueno, solamente de lo que es de lo de las diapos, si no ves el seminario, si no le estás encima de eso, es como que ya empieza a ser un poco más difícil la comprensión de ciertas cosas. Pero bueno, van a ver que de a poquitito lo vamos a ir subsanando y la intención de la cátedra siempre es esa, no es perjudicar a nadie, ni mucho menos, pero bueno, vieron, a veces por no tener cosas de base en claro, o no estudiar, o no practicar bien cómo desenvolverse, se puede llegar a complicar. Así que, bueno, voy entonces un segundito que voy a compartir pantalla, así ya la pegamos bien con lo de hoy y bueno, después todo lo demás lo vamos evacuando por los grupos, por el Facebook. No se olviden de pasárselo a los compañeros que quieran tener la data, pero que bueno, siempre seamos nosotros, ¿tá? Que quede entre nosotros, porque si no después termina siendo todo un lío, como lo que hoy me preguntaban si podían grabar la clase, yo no tengo drama, pero no lo compartan de modo público, porque después cualquiera se agarra de eso para algún reclamo, vienen los quilombos, y bueno, como que todo termina siendo mucho más difícil en ese sentido. Así que bueno, ahora vamos a esto que les quería marcar. Y bueno, les vuelvo a reiterar el archivo, denle bola al, al archivo que está en el Drive nuestro, que ahora les digo directamente bien cómo se llama, me estoy fijando, que acá lo tenía abierto, acá está. El que dice 1, inmunidad innata adaptativa, B 3.1, versión 3.1, S. Denle bola ahí porque ahí tienen todas estas definiciones que como que a veces se pasan por alto en lo rápido, en la vorágine, y son cosas que se preguntan. Y a partir de ahí, al final,
tienen de cada una de las células del sistema inmune una breve reseña para guiarse y poder justamente abordar cualquiera de los contenidos con esa data que es importante. Y después, como les marcaba ahí en el grupo de Facebook, el, el archivo de Word que dice resumen, presentación y procesamiento antigénico, ese está bárbaro, cortito, al pie, lo que bien tienen que saber sí o sí, pero reitero, no vayan a eso solo sin ver todo lo demás, porque eso les va a servir para complementar y para entender el tema bien desarrollado en concreto, porque tranquilamente puede ser una pregunta de examen o alguna vía en particular o algún proceso en particular dentro de la vía o algo a nivel global. Así que no perderlo de vista, igual lógicamente que ahora vamos a tratar de eso. Bueno, acá ya tengo abierto esto, esperen que ya abro el otro, así ya me queda preparado, que justamente es un PDF. Ahí va. Bueno, voy a compartir pantalla, un segundito. Alice, lo encontrás en el drive nuestro. Ahí alguien, si quiere, le copia el link. Si no te fijas en el grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo, yo les puse todo. Les puse, bueno, está lógicamente el enlace del grupo, abajo el enlace al drive nuestro, como yo le llamo, entre comillas, y abajo el grupo, el enlace al grupo de Facebook. Así que ahí está todo. Bueno, ahora ahí, bueno, bárbaro, Alice. Me alegro. Ahí tienen que estar viendo la pantalla. Bueno, yo me voy a ir acá. Cualquier cosa, si se medio como se cuelga o algo, me avisan. Yo igual tengo buena conectividad y aparte estoy con la compu con cable, no con wifi, que es más estable, pero bueno, a veces vieron qué pasa, que yo una vez que prendo el turbo es difícil que me paren, pero bueno, cualquier cosa ustedes me dicen. Entonces, ¿se acuerdan de esta vía? Porque yo les había dicho fundamental. Fíjense como acá en estas otras diapos, este otro archivo también está este cúmulo, esta simbiosis, interacción entre los microorganismos es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y acuérdense, no se prende o se apaga una parte del sistema como tal, sino que lo que sucede es que hay una mayor preponderancia de uno con respecto a otro en un momento determinado. Por supuesto que ante la pregunta típica de, mira, pasó tal cosa y tengo una infección por tal microorganismo, ¿cómo responde inmediatamente? Bueno, lo primero va a ser todo lo innato, que se acuerdan que era lo importante saber que era estereotipado, que teníamos receptores de reconocimiento, que eso independientemente del inóculo y del tipo de acción iba a ser igual la respuesta, y que eso ya estaba con nosotros más allá de que a partir de que nacemos, incluso antes también, desde una semana después de la concepción, ya vamos desarrollando lo que es el sistema inmune y lo vamos madurando en los primeros años de vida. ¿Estamos? Pero lo importante es tener en cuenta todas estas interacciones y básicamente qué células del sistema inmune van a estar más involucradas en esa acción. Por supuesto que la redundancia tiene que ver con que una cosa no excluye a la otra, pero la especialización sí tiene que ver con lo que es particular de cada una de las cosas. ¿Está bien? Esos temas son los que tenemos que empezar a manejar a grandes rasgos ahora. Me invadió un parásito, bueno, ya empiezo a pensar en esto. Me invadió una bacteria, ya empiezo a pensar en esto, al menos desde el innato. Me invadió un virus y ya empiezo a pensar en esto. Ahora, no excluye, acuérdense, lo que tiene que ver con la redundancia y además, ojo, la respuesta inmune adaptativa, si bien va a tener preponderancia en días posteriores y va a tener un pico determinado, después vamos a ver bien cuando vayamos viendo cosas de la materia, estamos de acuerdo, está en lo inmediato no va a estar, pero ya va a estar preparándose para lo que viene. Incluso desde esa primera
infección que hubo. Esto no es un prende y apaga, es una sucesión, una mezcla o superposición de las acciones. Por supuesto que cuando uno lo va a estudiar y lo va a ver como un mapa conceptual y como una concatenación de tiempo, y sí, si yo me pinché ahora y me infecté, y ahí no puedo ya hablar de la inmunidad innata. Aunque ya voy a empezar a tener señales que van a ir preparando la innata para dentro de unos días, porque estamos, esperen que ahí me están pidiendo. Eh, bueno, ya estoy lleno. Bueno, estoy lleno. Cualquier cosa al Twitch de réplica, porque acá yo sentí el sonidito, pero se ve que se complicó por ahí. Bueno, y entonces, a partir de eso, por ejemplo, ante una infección viral, ya después vamos a ir profundizando, más que nada a fin del cuatri, a fin del, perdón, del parcial, sobre cada microorganismo, pero bueno, muchas veces el disparador tiene que ver con, por ejemplo, la presencia de un virus. Básicamente, lo que va a detectar el sistema inmune son los ácidos nucleicos, y a partir de eso, tenemos que saber cómo se detecta. O sea, hay un sistema de receptores, como los TLR, lo de las familias RIG, que son las helicasas. Esto a Marcelo Regueiro y a Fernando Grané les gusta preguntarlo, que les puedan decir las RIG, y que son helicasas, o sea, que escinden, que cortan una parte dentro de lo que es la cadena y que la pueden detectar, y obviamente con los distintos sensores de ADN. Obviamente que todo esto conduce a la producción de interferones de tipo 1, importante empezar a grabarse estas cosas de acá, para justamente dar la acción correspondiente que tiene como objetivo final, obviamente, que erradicar la infección y eliminar este invasor, ¿no? O al menos controlarlo, para que no pueda manifestarse de modo clínico inmunológicamente detectable. No pierdan de vista eso, porque a veces nosotros les preguntamos, y bueno, pero todo esto para qué? Y por ahí pierden algo tan básico como eso, como que sí, es para, justamente, estamos viendo los procesos para erradicar esa infección. Y recuerden lo que se les había dicho, que era básicamente una infección, ¿está? Porque si no, cualquier microorganismo que yo tenga en mi organismo, valga la redundancia, sería una infección si no producimos una colonización con multiplicación determinada del mismo fuera de lo que es la flora normal. ¿Está bien? Acuérdense que hay muchas, especialmente bacterias, que son oportunistas, que como su nombre le indica, están esperando el momento para aprovecharse y meterse y atacar, pero que la seguimos teniendo. Está bien, el tema es que si alguna barrera se rompió o alguna parte del sistema inmune está ocupada en otra cosa o estoy debilitado, bueno, se aprovecha para multiplicarse y generar justamente una infección a partir de eso. Así que bueno, acá la reseña de interferones no viene al caso ahora para lo que es la tutoría. En el seminario está un poco citado, pero bueno, esto fue toda la concatenación de cómo se fue dando el estudio. Está bueno, léanlo, no es por esto que les estoy diciendo que no lo lean o que lo dejen de lado, pero no vamos a ocupar mucho más tiempo de lo que ya ustedes por su parte tienen representado. Bueno, acá cómo se da la producción de los interferones alfa y beta. Acá tienen los pasos. Ténganlos en cuenta. Es bastante fácil si tienen un conocimiento básico de biología molecular. Acuérdense que la transcripción está antes de la traducción. Y a partir de eso de la célula infectada, yo voy a hacer justamente con las proteínas antivirales, degradándolas, haciendo una transcripción y traducción para qué es lo que me va a tener que defender a partir de eso. Básicamente, con un virus que me infecta a una célula y a partir de eso con la producción de los interferones. Ese es lo que tienen que entender a global. Después vean la particularidad de cómo está hecho el desarrollo.
Esto es importante, saber qué células producen esos interferones. En principio, casi todas las células tienen estos sensores que son capaces de detectar esa presencia de infección, en este caso viral, y por ende producir interferones de tipo 1. Pero las principales productoras van a ser las células dendríticas plasmocitoides. Pero ojo, porque a veces la pregunta, después de que desarrollaron, ¿y qué tipo de célula tengo? Y la dendrítica, bien, ¿cuál? Bueno, la plasmocitoide, bien. ¿Y ninguna otra? Y entonces, o le nombrás una más, supónganse. Y todas las demás, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, no les digo un eritrocito porque ya no tienen núcleo, ¿no? Pero cualquier otra célula que te cita en un macrófago no puede producir interferón y como que lo empiezan a dudar. Ojo con esas cosas, por eso yo acá les involucro lo global en esto que, bueno, es un poco adicional a lo que yo les había prometido, que no los iba a colgar con esta segunda parte de las diapos, más allá de lo de hoy. Está bien, obviamente que las plasmocitoides son más relevantes en las etapas tempranas de las infecciones. Especialmente tengan en cuenta esto, que expresan los TLR 7 y 9, a través de lo cual reconocen el ADN y el ARN viral. Y bueno, y a partir de ahí, obviamente, la producción de los interferores de tipo 1. Y básicamente esto también es importante, que se ubican en la sangre periférica y en los órganos linfáticos secundarios. Más que nada, con todas las señales, de hecho la inflamación tiene que ver con eso, que me va a mandar la infección, el sistema inmune ante esa infección, hacia el proceso y el foco a donde se ubique la misma. Ojo, en la medicina muchas veces vamos a tener la famosa infección sin foco, o sea, ¿qué quiere decir? O como también se dice muchas veces, la fiebre sin foco o sistema o síntomas neurológicos sin foco. ¿Qué quiere decir? Que por lo que yo estoy estudiando en ese momento, generalmente por el examen físico global, no estoy, y por los antecedentes, no estoy pudiendo determinar de dónde viene esa infección, cuál sería el origen. A eso se lo llama sin foco. Yo, como les digo, me adelanto un poquitito a cosas que van a ver en la carrera más adelante, pero muchas veces esto, incluso en esta materia, se los dicen de esa manera o lo van a escuchar en la UDH de esa manera y no se los van a explicar. Y a veces hasta incluso los libros más básicos no te lo dicen porque ya se da por entendido. Y por ahí todavía no lo tienen eso. Entonces es importante que puedan contemplarlo. Bueno, que es una herramienta esencial, obviamente por lo que tiene que ver con la acción antiviral, por poder estimular la transcripción de determinados genes. Hay eh, varios miembros dentro de ese interferón de tipo 1. Alfa y beta es lo que nosotros más bola le vamos a dar. Lo demás está también, pero está más que nada en estudio, así que lo que se va a preguntar es alfa y beta. Ténganlo en cuenta por ahí. Ven, y acá las funciones. Básicamente, van a hacer que las células vecinas respondan ante esa infección viral, o sea, todo esto tiene que ver con la comunicación intercelular, activan a las natural killer, incrementan la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1, ya después vamos a ver bien lo que es el CMH y lo que es la presentación antigénica, lo de hoy a través del CMH de tipo 1, ténganlo en cuenta, eso que es del tipo 1, ya igual después, como les digo, les va a quedar, pero por ahora apúntenlo por ese lado. Y también, fíjense, que si bien estamos hablando de algo básicamente innato, van a favorecer el desarrollo de la memoria T. Ya la memoria tiene que ver con algo más adelante, ¿no? Pasando lo adaptativo incluso. Y pasando una primera etapa y una segunda etapa de exposición a lo que tiene que ver con ese agente patógeno. ¿Está? Después de una sensibilización. Especialmente eso lo vamos a profundizar con toda la parte de vacunas, pero bueno, ya de a poquitito van integrándose algunos temas, que bueno, no es la intención tampoco que yo los abra demasiado para que no se me maree.
¿Está bien? Bueno, obviamente que fíjense que los interferones y lo que tienen que ver con todo el proceso infeccioso y la producción de esas citoquinas van a ser las responsables de muchos de los signos y síntomas que son característicos de lo que es el típico síndrome gripal. Vieron que en general eh, el tratamiento que se hace es sintomático, a mucho más de uno de ustedes le habrá pasado, que se tratan los síntomas y no estudiar demasiado de qué viene el origen de base, porque básicamente la mayoría son de origen viral, y si bueno, y si no me responde ante eso, ya tendremos que ahí sí por ahí empezar a buscar lo que tiene que ver con la parte de origen bacteriano y ya eventualmente ahí hacer un tratamiento antibiótico profiláctico o con un antibiograma y un estudio determinado meter algún antibiótico que le pegue a eso que, que me infectó, ¿no? Pero generalmente el típico síndrome gripal, que todos hemos pasado y seguiremos pasando, quien más, quien menos, tiene que ver justamente con esa infección viral que muchas veces acompaña de una rinosinusitis a nivel bastante purulento, la producción de moco, mucho estornudo, también puede haber alguna que otra cefalea, pero más que nada hipertermia, o sea, con fiebre. Y bueno, ya si es una fiebre muy elevada, ahí sí ya a veces puedo, también si no tiene un foco neurológico, empezar a pensar en algo más bacteriano. Pero bueno, esto como les digo, empieza a cerrar un poco la materia con lo que tiene que ver con la medicina de la vida cotidiana. Bueno, tenemos las diferentes vías de señalización. Acá, no, bueno, no era tanto en esta. Después más adelante, acá la proteína HAC y la STAT y esta la TIM, no confundan con el modelo ITIM o ITAM de lo que es la estructura del receptor a nivel de lo que es la ontogenia, porque a veces es ahí a donde hacen un poco de agua cuando les preguntan eso, que es un tema que vamos a ver dentro de un par de clases. Por ahora, acordarse de eso, no marearse por otro lado. Está bien, pero básicamente como que se acuerden de esto, lo que está en primer contacto con el interferón, en este caso alfa o beta más que nada, a nivel de lo que es la membrana, esto sería el espacio extracelular, esto es la membrana, esto es el citoplasma y esto es el núcleo. ¿Tá? Y los procesos van en relación a eso, ¿tá? Para después justamente producir esa parte de la proteína viral y expresarla con el complejo mayor de histocompatibilidad y presentársela a otra célula que va a detectar que eso no es propio y va a atacar. Estamos básicamente eso por ahora, por ahí viene bien para saber. Bueno, y acá ya empezamos como lo que les decía la vez pasada, empiecen a grabarse cuáles son estos mecanismos proinflamatorios. Lo vamos a repetir tanto que les va a entrar por ósmosis. ¿Está? Pero básicamente, ¿cuáles serían las citoquinas? Esto después lo tenemos más adelante en otra diapo. Acá medio como que no está del todo organizado y se puede confundir un poco, pero ya ustedes saben que el interferón de tipo 1 y tiene que ver con lo proinflamatorio. Bueno, empezamos por ahí. Y después con qué otras citoquinas y con lo de las interleuquinas, bueno, ya después de a poco lo vamos a ir visualizando y en los cuadritos que yo les marcaba está perfecto. Y como les comentaba recién, lo van a entender bien una vez que sigan todo este proceso, pero acuérdense de lo proinflamatorio y antiinflamatorio, y que no necesariamente lo que es proinflamatorio no puede ser antiinflamatorio porque tiene mecanismos de regulación. Acuérdense que la inflamación no era mala, todo lo contrario, en un principio, pero que después sí podía tornarse perjudicial por los motivos que seguiremos abordando, y especialmente la inflamación crónica, por lo que puede conllevar, por ejemplo, a un terreno fértil para una neoplasia. ¿Está bien? Así que bueno, por ahí va un poco el asunto. Acá esta estructura ténganla en cuenta, a algunos docentes les gusta preguntarla,
Más allá que acá, como les decía, se va a estudiar en próximas clases y algo que vamos a ver ahora, pero esta alfa 1, alfa 2, alfa 3 y que la parte de alfa 3 es la que está anclada a la membrana a través de una proteína como tal y que el péptido va a entrar en contacto con alfa 1 y alfa 2 y la fracción de diferenciación es la beta 2 microglobulina con respecto a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, la diferencia fundamental. Yo ya se los voy ahora ya tirando y ya diciéndoles que es importante, si bien no es estrictamente lo de esta diapo, ya tenerlo tan presente, pero hay muchos docentes que les gusta preguntar esta estructura y muchas veces ustedes se confunden y les hablan del complejo 2 o del 1 con la estructura del otro y chau, ya ahí empezaron a flaquear y ya en el proceso se complica después. ¿Está? Así que es un tema que tienen que tener en cuenta y aparte es una pavada una vez que ustedes lo vieron un par de veces, lo aprendieron. Yo después les voy a enseñar incluso con alguna historia y alguna regla memotécnica cómo no se lo van a olvidar más. Bueno, los efectos antivirales. Básicamente acá, por ahora, tenemos que saber que qué va a pasar. Va a haber mecanismos como la proteína quinasa activa o reactiva a través de los mecanismos de fosforilación o desfosforilación, ¿se acuerdan de bioquímica de base? Que a veces la fosforilación me puede activar y a veces la fosforilación me puede inhibir y viceversa, pero básicamente voy a tener una respuesta de inhibir la traducción, degradar el ARN de ese virus, editarlo para que se torne inocuo o blanco fácil para que, por ejemplo, un macrófago lo ataque o una célula T y lo degrade, está bien, y también lo que tiene que ver con la interrupción de la replicación viral en lo que tiene que ver con los mecanismos a nivel energético. ¿Tá? Obviamente que también vamos a ir ahí a través de la expresión del CMH con lo que tiene que ver con la lisis de las células infectadas. Pero por ahora, ¿cómo inducimos a ese estado antiviral con los efectos antivirales a partir de los interferones? Con inhibir la traducción, degradar el ARN o editarlo, interrumpir la replicación o hacer una lisis. Lisis tiene que ver con romper la membrana. Una vez que rompo la membrana o hago un poro grande, se produce un desequilibrio osmótico y bueno, eso genera un estallido. Está bien, el tema es que eso muchas veces en la vorágine, no solamente de un virus, sino que por ahí más que nada de una bacteria, puede pasar que haya partes que vayan más a la necrosis que a la apoptosis por la gran cantidad de respuesta que hay o por una reacción exacerbada a nivel inflamatorio, por las citoquinas y por las cascadas de fase aguda que generen una toxicidad, vieron esa la diferencia entre apoptosis y necrosis, que haga que termine con una sepsis, o sea, una infección generalizada, ya multiorgánica, y eso genera un shock que me puede matar. Está bien, lamentablemente a veces pasa todo eso, pero bueno, de a poquito lo vamos metiendo. Bueno, acá tienen cada una de las partes de estas que les expliqué yo a grandes rasgos desarrollada. Estudiense cuál es el mecanismo y cuál es la consecuencia, o sea, el objetivo, y eso de cada una. Yo se los resumí, como les decía recién, pero bueno, esto también está en el seminario desarrollado, así que no hay mucho más que hablar en ese sentido. La característica, obviamente, la producción justamente de determinados genes para el estado antiviral, la activación de las células NK que van a ser reclutadas, y acá todo lo que tiene que ver con ese reclutamiento a partir de lo que son los clústeres de diferenciación particulares y las células natural killer, además de los mediadores de la inflamación y los quimioatractantes. Muchas citoquinas son quimioatractantes, o sea que van a ir del sitio de menor concentración al de mayor concentración, a donde
yo voy a inducir ese foco en mayor concentración de determinados componentes químicos para que me vengan los soldados a ayudarme a erradicar el mismo. Tiene que ver con eso. Como objetivo, producir las citoquinas como el interferón alfa y el factor de crecimiento transformante, perdón, el interferón gamma y el factor de crecimiento transformante alfa. TNF quiere decir eso. Factor de necrosis transformante alfa. ¿Está bien? Igual, como les digo, esto se va a repetir mucho. No tienen que confundir lo proinflamatorio con lo antiinflamatorio, pero sí saber por ahora lo que les decía de la regulación. Ojo en las exclusiones y en los absolutismos, en el todo o nada. Bueno, otras inducciones por interferones, la del gamma con una breve reseña, más que nada el tipo 1 y tipo 3. Más que nada tengan en cuenta que el tipo 3 tiene una menor potencia, un menor desplazamiento y más que nada está en lo que son las barreras anatómicas y tiene una respuesta relativamente baja a nivel de lo que es la parte, para lo que es la parte inflamatoria, y el tipo 1 todo lo contrario. ¿Está? Eso por ahora los va a ayudar a manejarlo. ¿Está? No es que tienen que saber todo esto con los miembros de humano, ratón, olvídense en este sentido. Bueno, ven, y acá lo que les decía antes, fíjense, en el primer momento que me pasó la infección, y esto es una curva que me marca los días post-infección en función justamente de la infección propiamente dicha. Y fíjense cómo los interferones alfa y beta están en el pico en los primeros momentos. ¿Está bien? Después, las células natural killer, justamente por esto que veíamos de la activación y todo, van produciendo su acción de respuesta hasta que tienen un pico a partir del cual bajan. Y fíjense, oh casualidad, que ya lo que tiene que ver con los anticuerpos y con las T citotóxicas, o sea, ya lo que tiene que ver con la respuesta adaptativa, va unos días después. Esto no es matemática estricta, ¿no? Sino que fíjense cómo tengo una superposición y tengo un aviso y una interacción que me va llevando a eso. ¿Está? Lo que no tienen que confundir es que una acción de una célula, ya una respuesta a nivel celular adaptativa, va a estar acá en un pico con respecto a lo que tiene que ver con una respuesta innata. Pero en todo esto tenemos un menjunje, está bien, que no es que nada se prende o se apaga al 100%. ¿Estamos? Pero bueno, acá lo vemos de modo gráfico, bien característico en ese sentido. Bueno, las células linfoides innatas y como bien, no es que tengan que saber todo esto directamente, no se hagan drama por ahí. Acá más que nada los mediadores, pero que bueno, después venga, acá tienen el enzimas perforinas, las interleuquinas, tipo 1, tipo 2, y que se estimulan ante qué. Importante esto porque es un resumen bastante bueno para el día de mañana, pero lo vamos a tener también en otras partes y en castellano, por las dudas, porque por ahí uno se siente muy familiarizado, pero por ahí algunos de ustedes no, así que ténganlo presente. Y bueno, acá tenemos casos de infecciones de determinados patógenos, especialmente por lo que tiene que ver con los virus, de hecho, por esto que estábamos diciendo recién, con lo que puede tener más que ver con una deficiencia a nivel absoluto o relativo, pero bueno, no es que ustedes directamente ahora van a tener que ejemplificar estrictamente esto a nivel microbiológico porque no es tema de lo más inmediato. Bueno, acá resumen de lo que decíamos la clase pasada, cuáles son las funciones de CNK, esto lo tienen que saber como su nombre, está bien, y acuérdense de repasar las diapos que yo les doy de complemento, cuáles son sus orígenes de base,
¿Cómo hacen para reconocer las células blancas? Más que nada por los receptores de activación e inhibición. ¿Está bien? Inducir o no inducir la apoptosis de la célula blanco. ¿Está bien? Por justamente lo que tiene que ver con esa infección, en este caso viral, o transformación a nivel neoplásico. Acuérdense, receptor inhibidor. Receptor de activación, receptor de inhibición. ¿Está bien? Y después hay un cuadrito comparativo por acá, importante, a uno de los jefes, a Fernando Granel le gusta mucho preguntarlo, pero que le gusta que le digan más que nada de lo de los KIR, los KIR que puede estar en los dos, más que nada acá los que son tipo DS y acá los DL, tanto los dos como los tres, y después el CMH de clase 1, quien es el que más lo reconoce, justamente son esos KIR. ¿Está bien? Pero bueno, después más adelante les voy a mostrar, creo que están en estas diapos o en otras, el cuadrito de comparación entre los diferentes tipos de Natural Killer, porque eso también a modo comparativo a muchos les gusta preguntarlo y bueno, lo mejor de eso es estudiarlo con un cuadrito. ¿Está bien? Así que en ese sentido ya se los voy anticipando por acá. ¿Ven? Acá los ejemplos de interacción ligando-receptor. Tengan en cuenta, aunque sea un ejemplo acá, y fíjense el balance de señales y la activación que genera, que no haya respuesta, que se ataque a la célula blanco o que eso equilibre para balancear las señales y regular de determinada manera. Acuérdense que esto es biología de base, a mayor nivel de complejidad, mayor cantidad de regulación que tengo que meter y a mayor cantidad de procesos, mayor incidencia y riesgo de que algo salga mal. ¿Está? Y por ende que me desarrolle algo patológico. Bueno, acá también. El tema secretorio no secretorio es importante. El secretorio porque se exorcitan determinados gránulos con los componentes respectivos y no secretorio porque se activan receptores de muerte, los famosos death receptor, DC, o DR, va a aparecer en la bibliografía, que son los receptores esos de muerte, pero bueno, vieron como yo les decía siempre, en el tema nuestro, lo que son las siglas es un bolonqui, por eso eso se los aclaro, porque si no después se va a complicar, y no olvidarse de que van a producir y a potenciar en gran parte a la respuesta inflamatoria a través de las citoquinas inflamatorias, como por ejemplo el interferón gamma. ¿Está? ¿Ven? Acá vamos a ver los mecanismos citotóxicos con la señal inhibitoria y con la señal excitatoria para lo que tiene que ver con la muerte. Bueno, eso en el seminario está desarrollado, lo mismo que acá esto como ejemplo. Acuérdense, esto le gusta mucho también a Marcelo Regueiro preguntarlo. Secretorio, granzima perforina y no secretorio fast ligando. Y a partir de ahí te preguntan el sistema muchas veces. Así que eso ténganlo en cuenta para saber orientarse. Porque por ahí cuando hicieron agua con algo de lo que les digo antes, de la natural killer o de los tipos de receptores o los tipos de especificidad, lo que sigue es preguntarles eso tanto para si lo dijeron bien como si lo dijeron mal. Así que ténganlo presente, no lo estudien de memoria, traten de entenderlo. ¿Ven? La activación polariza los gránulos citotóxicos y la inhibición no lo hace y por ende la falta de polaridad no da la acción para que la membrana se fusione y largue afuera a esa otra membrana del gránulo la acción determinada y que a partir de eso una célula natural killer actúe para eliminar por apoptosis o induzca la muerte a lo que está atacando. Ven, acá lo vemos con una inmunofluorescencia. Fíjense acá cómo se va el linfocito T como comiendo y lo que tiene marcado en verde
es lo que son las moléculas de membrana que están ahí preparadas para, con las granzimas hiperfolinas para provocar justamente la apoptosis de una célula, que en este caso es tumoral. Bueno, acá también el clúster de diferenciación 16 de la CNK es un receptor de activación muy potente que justamente va a mediar esa activación para que eso permita la acción de la citotoxicidad que va a, como se dice en la jerga, gatillar a través de los mismos receptores las granzimas hiperforinas para generar un mecanismo secretorio que va justamente a inducir la citotoxicidad y la muerte por apoptosis. Acuérdense que la muerte por apoptosis va a no generar tóxicos para el organismo. ¿Está bien? Y lo que sí es lo que hace la necrosis. El que está cursando pato ya a esta altura entenderá muy bien lo que le estoy diciendo, y quien no, ya va adelantándose a cosas de pato que le va a venir bien para poder también interpretar no solo esto de la materia, sino que integrarlo con cosas del resto de la carrera. Todo tiene un porqué. Bueno, acá cómo es el desarrollo después de la Nobel. Este es el cuadrito que les decía. A este a muchos jefes les gusta preguntarlo. Bueno, hablame de las natural killer, para qué son, para qué sirven, en dónde está, con qué inmunidad se relacionan más, y a ver y cuáles son las poblaciones que vos conocés de la misma. Bueno, y acá tienen la diferenciación. Repito lo de siempre. No caigan en absolutismo, no digan las que están en periférica tienen CD16 y poco CD56, y las que están en el otro 10%, que son las que están en los órganos linfáticos secundarios, y estas más que nada a nivel periférico y mucosas, no tienen CD16 y tienen CD56. El CD, acuérdense, no es célula dendrítica, es clúster de diferenciación. Cuidado también con eso, porque muchas veces nosotros abreviamos CD como célula dendrítica. En este caso es clúster de diferenciación, esto que está marcado acá. ¿Está bien? Y le decimos en la jerga CD, pero no es célula dendrítica 56 y 16, es el clúster de diferenciación de esa célula. Y lamentablemente todo esto se fue descubriendo con el tiempo, y los descubrimientos no fueron sucesivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el número es más alto, se descubrió generalmente después, pero en otra época por ahí. Lo que hace que algo con un número anterior pueda ser marcado como tal y que no tenga una relación directa solo con los números. ¿Está bien? Entonces, es un gran quilombo. Pero reitero, si bien esto es importante saberlo para tener en cuenta estas dos poblaciones y dónde está cada una y cómo ejerce sus funciones a partir de eso, no es que el objetivo de la cátedra es que ustedes sepan esto a nivel molecular y no entiendan el porqué. Pero dentro de lo molecular, esto lo tienen que saber. Y acuérdense, no digan, no tiene o tiene. Tiene más, tiene menos. Expresa de modo alto o de modo moderado o más bajo con respecto a tal, esta cosa o esta otra. Y la clave es esta. ¿Está bien? La capacidad para producir citoquinas, para mediar justamente las reacciones de respuesta inflamatoria para la apoptosis de una manera eficiente o citotóxica, y la capacidad de producir citoquinas como tal. ¿Está bien? Así que este cuadrito es fundamental en ese sentido. Bueno, existen mecanismos tolerogénicos como lo que tienen que ver con el armado y desarme, con lo que es lo que tiene que ver con lo que va aprendiendo la célula para que genere a partir de determinada respuesta un equilibrio específico, como lo que es un reóstato. Un reóstato, ustedes imagínense que están en el auto, ahora es más que nada digital, ¿no? Por ahí los autos más modernos, pero antes era como una perillita que uno iba graduando la intensidad de la luz, por ejemplo, del tablero, o de la calefacción, o del aire acondicionado. Ahora más que nada es algo digital, un más, un menos, o el volumen del equipo de música o del celular, que lo manejamos generalmente con un botón digital. Bueno, el reóstato tiene que ver con eso, pero
que voy subiendo, bajando, voy graduando, más fuerte, menos fuerte. ¿Está bien? Y como que hago lo que sería un switch. ¿Estamos? Con eso tiene que ver, o con lo que sería una bombita, una lamparita, hoy en día un LED dimerizable. El dimmer me permite graduar la intensidad de la luz y de hecho tengo que tener un aparato especial y una bombita especial que esté preparada para eso, para que se banque diferentes niveles de corriente que le pasen de potencia para que den una intensidad lumínica mayor o menor. Bueno, es eso lo que quiere decir acá regóstato. Acá, bueno, obviamente esto ya es redundante, esta diapo ya la habíamos visto la vez pasada, lo mismo acá para lo que son los mecanismos aferentes y demás. Obviamente que no solo los mecanismos o los microorganismos generan una respuesta inflamatoria, también se puede generar un daño a partir por ejemplo, una cirugía, la radiación o determinados agentes químicos o físicos, así que guarda también con todo eso. Y bueno, justamente el problema de cuando se da la muerte celular por la necrosis, se induce una infiltración, o sea, una invasión a un tejido por lo que son los neutrófilos y monocitos, y eso también puede generar detritos o detritus celulares, o sea, restos que generen un mecanismo o varios mecanismos de toxicidad que pueden ser complicados. Tenemos los RRPP que activan a los DAMPs, pero no solamente a los PAMPs, sino también a los DAMPs, que son los asociados al daño o danger o al peligro, y estos a los patógenos o patógen, por eso la P, pero bueno, eso también lo habíamos dicho en la clase pasada, acá un poco más desarrollado, y algunos ejemplos, no dejen de tenerlos presentes, como puedo inducir una respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria a partir de eso, ven por lo que es una célula apoptótica y necrótica, con lo inflamatorio, o sea, la necrosis me genera inflamación, la apoptosis no en principio. ¿Está? Y eso es bueno en el control por todo lo que decía. Estamos, bueno, cómo es la señal de activación. Acá lo del tráfico leucocitario lo vamos a profundizar en unas clases. Más que nada que a tener en cuenta qué es lo que me actúa y cómo hago la acción hacia lo que es el endotelio y a un eventual depósito de fibrina para que las plaquetas me induzcan justamente la formación de la malla de esa fibrina y eso también con lo que son los leucocitos y inflamación correspondiente me genere un gradiente químico, pero bueno, esa migración, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente acordarse que tiene que ver con la expresión de moléculas de adhesión, con el traspaso de esa membrana y con lo que, en este caso, el endotelio a nivel vascular, vaya la redundancia, y la expresión de los receptores de quimioquinas con respecto a cómo se distribuyan, van a generar una mayor o menor acción a ese lado. Tengan en cuenta cuáles son por ahora las familias de moléculas de adhesión, las famosas CAMs, las caderinas, más que nada integrinas, cialomucinas, selectinas, y todo lo que es la superfamilia de Asimuno. Obviamente tienen distinta afinidad por los ligandos, dependiendo del estado de activación. Hay ejemplos de quimiotractantes, está bien, por ahora tener ahí en cuenta, como para después más adelante, cuando ven un quimioatractante determinado, saber qué es lo que es y cuál puede ser como ejemplos. Esto ni en pedo van a tener que saber o estudiarse esta nomenclatura, pero sí viene bien. A ver, tengo una célula dendrítica inmadura. A ver, ¿qué me actúa? ¿Qué me expresa más que nada? Y ahí lo empiezan a relacionar con los receptores y con la quimioquina, pero no es que tienen que saber todo esto porque es imposible. Bueno, acá la cascada de adhesión leucocitaria. Por ahora, ten en cuenta que hay un rolling, una adherencia estable, una diapéresis, que es ese pasaje a través del endotelio y la migración al foco infeccioso. Ya después vamos a ver bien
todo el tráfico linfocitario y la cascada de extravasación en su momento, y les voy a mandar también algún videito adicional para que lo puedan entender mejor. Pero básicamente por ahora acuérdense de cuáles son estos pasos, aunque sea de nombre general, y más adelante sí poder explicar cada uno de los pasos. Y bueno, por ahí es por donde va. Puede haber deficiencias, obviamente, que me hagan la, la producción de una neutrofilia, o sea, voy a tener bajos los neutrófilos. Generalmente se puede dar por infecciones bacterianas recurrentes eso, y bueno, algún rolling que pueda ser defectivo por alguna enfermedad por ahí ligada al cromosoma X, aunque es muy raro. Bueno, acá los límites que tiene la respuesta innata, y bueno, y por ahí va el asunto de este que siempre yo acá les marcaba. Vamos entonces bien a lo que básicamente, denme un segundito que acomodo las otras diapos, un minutito, y les vemos bien lo que no pueden dejar de saber de procesamiento y presentación, más allá de que, como les repito, está muy bien explicado y muy bien con lo que es la parte de los resúmenes, pero yo ahora les voy a marcar qué es lo que no pueden dejar de saber, a qué le tienen que dar más bola y qué es lo que también se toma, más allá de que lo que le tienen que dar bola, que yo les digo, es importante porque de hecho les permite tener presente un montón de cosas para estudiar y para organizarse bien. Y como les decía siempre, tener el mapita que le va a permitir justamente manejarse mucho mejor y no tener que por ahí perder tanto tiempo en acomodarse con ese tipo de cosas. Estamos, bueno, un segundito. Ya estoy, que estoy acá preparando eso mismo. A ver, a ver. Bueno, acá estoy. Ahora sí voy a compartir. Ahí ya tienen que estar viendo. Ahora esperen que un segundito que agrando y ya vemos bien este tema, así ya adelantamos un poco y podemos irnos acomodando mejor a todo lo demás. Este tema, como siempre decimos, fundamental, no pueden dejar de lado lo que es procesamiento y presentación. Seguro que en el examen algo de esto se pregunta. Ahí lo tendrían que estar viendo en pantalla grande, si no es así, alguno me avisa. Y bueno, básicamente tenemos que saber qué es cada cosa, cuáles son esas vías y no confundir un proceso con respecto a otro, entendiendo el porqué. Pero vamos a lo mismo de siempre, por ahora. Cuando un patógeno me atacó, un conjunto a veces, y bueno, suelen ser millones lo que lo hacen, y tenemos factores de virulencia, nosotros como hospedador, como organismo biológico que tiene y que cuenta con un sistema inmune, tenemos una primera línea de defensa, que es lo que ya habíamos visto de inmunidad innata, y una segunda línea de defensa, que es la inmunidad adaptativa. O sea, como su nombre le indica,
se va a adaptar con base a lo que me está atacando, pudiendo muchas veces tener algo muy bueno de generar memoria, y que cuando eso me volvió a atacar, ya tengo las herramientas preparadas para combatirlo, y lo hago de un modo más rápido, más eficiente y más potente. A donde muchas veces voy a poder, gracias a eso, esta es la base de las vacunas, erradicar una infección o una acción que hubiese potenciado una infección clínicamente detectable o manifestándose de modo clínico concreto sin que eso suceda. ¿Estamos? Pero bueno, hasta ahí más o menos vamos como siempre. Esta cinética de la respuesta obviamente tiene una adherencia al epitelio, una infección local o penetración hacia allá, lo que tiene que ver con migrar más allá de la mucosa, invadiendo localmente los tejidos, y eventualmente ya cuando me voy a un ganglio linfático y todo, o a otro lado contiguo o a distancia, ya voy a tener la inmunidad adaptativa que va a enviar a esos focos más allá de lo que tiene y activar a lo que tiene más cantidad de soldados para que me combatan eso. Son diferentes niveles. O sea, cinética tiene que ver con el movimiento de los procesos que van a ir para con eso. A ver ahí que ahí pidieron una misión. Ahí vamos. Bueno, seguimos. ¿Estamos? Fíjense acá que estamos diciendo lo mismo. Aproximadamente estamos marcando una cantidad de horas a partir de lo cual se produce un pico de ese tipo de respuesta y de acción. Acuérdense que no es el prende y apaga, pero que todo tiene como objetivo remover al agente infeccioso. Ojo, si no hay inflamación no hay respuesta inmune, decimos, o respuesta inmune clínicamente detectable, sí, pero cuidado, porque a veces puede estar la pregunta pseudo maliciosa, pero entonces nunca hay inflamación en la respuesta inmune, no hay inflamación en la respuesta inmune innata, y no, sí, con lo que son las barreras naturales, que tiene que ver justamente con esa flora que yo tengo, con esos cilios, con ese moco, con todo el lubricante que tiene esa superficie mucosa para erradicarlo, y de hecho las interuniones entre las células, que son estrechas o oclusivas, muchas veces, y que no permiten más allá del pasaje de agua o de ciertas moléculas muy chiquititas, el pasaje de algo más grande, como puede ser un agente patógeno. Todo eso no me genera una inflamación directa. A veces sí puede pasar, pero ojo, a veces puedo yo barrer eso a partir de las barreras naturales. De hecho, la piel, si yo un quemado a veces, o una herida abierta, expuesta, es mucho más peligrosa porque se puede infectar, porque ya no tengo esta primer barrera en esa zona, que lo que es la acción en sí a nivel general del microorganismo. El problema es que ya voy perdiendo barrera y que eso potencia una respuesta que muchas veces puede generar un foco infeccioso importante. ¿Estamos? Así que por ahí lo tienen que empezar a entender esto. ¿Está bien? Pero acuérdense, en lo que es la respuesta inmune clínicamente detectable, sí, obviamente que hablamos de la inflamación, ¿tá? Pero no por eso no tenemos parte de la inmunidad innata que sin mediar una inflamación directa, ahora sí van a mediar una inflamación si eso ya no se pudo remover parcial o totalmente de la barrera, o si la misma no fue lo suficiente para que pase eso como tal. ¿Estamos? Por otro lado, si yo entre las células tengo uniones estrechas o oclusivas que no me permiten el pasaje salvo de agua o de ciertas moléculas muy chiquititas, imagínense que ante una inflamación, ¿qué sucede en una inflamación? Hay un acúmulo de agua entre las uniones de estas células de un epitelio. Y esa unión que era estrecha o oclusiva empieza a deformarse
y agrandarse, y ahora sí, a veces puede permitir el pasaje por ahí. Y que ese patógeno llegue a lugares que de otro modo no debería estar, como por ejemplo que atraviese al sistema nervioso y me genere en el sistema nervioso central una meningitis, peligrosísimo. Nunca tengo que descartar ante determinados signos y síntomas y una inflamación sin foco aparente y como les digo, manifestaciones neurológicas, lo que puede llegar a ser una meningitis, especialmente en los chicos más chicos. ¿Está bien? ¿Pero por qué? No, pero ¿cómo? Si ahí el sistema nervioso no puede llegar porque... No, sí, pará, no puede llegar, pero si está inflamado y la barrera está inflamada, eso que antes no podía pasar, puede pasar. O puede, en otro sentido, obtener algún mecanismo para atravesar, no entre las células, sino que a través de las células. ¿Está bien? O directamente, como pasa acá, puedo tener rota la barrera. Y cuando ya se rompió esa barrera, si bien la barrera también la tengo en otro lado, se me mandó con todo como tal. Doc, ¿puedo hacer una ¿No? pregunta? Sí, dale. Tengo un micrófono abierto ahí, me parece. Si me pueden fijar. Me llamo Paola, pregunté si podía hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Decime. Eh, Esto pasa también, digamos, en el ejemplo que diste, por ejemplo, en los casos de leucemias o linfomas que hacen siembra en el sistema nervioso central por algún... Claro, claro. Lo que pasa es que ya ahí sucede que hay un nivel de concatenación de cosas que cuando ya se manifestó eso es porque avanzó mucho previamente. No es que se te va a dar de un día para el otro. Es todo un proceso que sí, la neoplasia genera muchas veces un enmascaramiento y una infiltración de tejidos que cuando se manifiesta de modo neurológico, por ahí en este caso, o en otro lado, es porque ya avanzó a niveles bastante elevados, a donde muchas veces, lamentablemente, cuando ya me viene a consultar el paciente porque le pasó eso, y ya está tan avanzado que ya estamos complicados. Yo, ¿Está bien? bueno, Pero leí sí, bastante, sí, sí, pasa eso. leí Por bastante, supuesto, hay diferentes niveles, no todo es un 100% y a veces la manifestación más clásica de una enfermedad determinada está detectada y diagnosticada puede no tener algún problema. bien, es que pasa que yo leí mucho el tema porque mi hermano tuvo una leucemia linfoblástica aguda. Claro, sí, Bueno, típica de una de las neoplasias más médula, comunes en los adolescentes. se curó mediante un trasplante de médula, pero era Claro. digamos, ¿Y le la dio la compatibilidad leucemia. la tuvo con algún familiar o no? ¿Cómo? Perdón. ¿La compatibilidad para el trasplante la tuvo con algún familiar? Sí, con mi hermano menor y estoy idéntico al Ah, cien por bueno, ciento bueno, joya, Y ya bárbaro. hace Ahí 10 cuando años, veamos las HLA y el CMH, ahí vamos a ver esto que tiene que ver con la compatibilidad y por ahí ya lo vas a poder relacionar mucho mejor. Pero claro, claro, yo justo le preguntaba por el tema de que me acordé de esto del foco, que muchas veces le hacían las quimioterapias intratecales, y bueno, me puse a claro, estudiar del tema y aparece como, como que es un problema de los astrocitos, en realidad, que encuentran una forma de silenciarse y atravesar la claro, barrera claro. Son hematoencefálica. los astrocitos que son parte de justamente todo el aparato de sostén del sistema nervioso y de lo que serían las células de la glía. Y bueno, justamente, claro, esos famosos pies chupadores y todo, como que quedan ahí y eso permite un pasaje de determinadas cosas que de otro modo no sucedería y bueno, eh, empieza a generar mayores inconvenientes en, en varios lugares. Lo que pasa que, bueno, también eso implica, y a veces no se termina de entender todavía muy bien, si bien en el caso de la leucemia es una de las cosas que más se avanzó, especialmente para los jóvenes, los pibes, que pues la neoplasia que mayor incidencia tiene en determinados niveles de lo que es la infancia y la adolescencia, por cantidad de casos, pero se avanzó muchísimo y con los tratamientos también, pero bueno, también está la discusión y el foco de investigación
en cómo se produce eso, cómo poder detectarlo con anticipación y eventualmente cómo poder controlar todo lo que correlativamente todo esto tiene, porque la quimioterapia, la radioterapia y todo, más allá de que hoy en día se avanzó muchísimo, no es gratuita. O sea, también genero inconvenientes y me llevo puesto otras cosas que si yo pudiese elegirlas, no lo haría para hacerlo como tal. Y ojo, hace unos años era como así tirar el tiro a donde pegaba y tenía un montón de mayores consecuencias de contraindicaciones o efectos adversos. Hoy en día se avanzó muchísimo, pero todavía falta. O sea, también por el nivel de estudio y de procesamiento de todas estas cosas que se pudieron hacer, se complejizó todo tanto también que, bueno, hay ultra especialistas que se dedican a tal o cual terapia o dentro de eso a tal o cual especialidad dentro de incluso la manifestación, en este caso de una leucemia, que bueno, ya es un nivel de complejidad elevado y ya eso lo tiene que hacer un especialista en contacto con el clínico, con el inmunólogo, con el infectólogo y en todo un equipo de trabajo, porque tiene muchos vericuetos de particularidades que, bueno, van de la mano de todo este nivel de complejidad que abordamos. Pero sí, a grandes rasgos, tiene que ver con esta relación que vos hacías. Estamos, pero bueno, también tengan en cuenta que muchas veces vamos a tener mecanismos que no vamos a entender del todo o que se sabe que pasa eso, pero no por qué pasa a ciencia cierta, más allá que esté en estudio, pero que bueno, que como se sabe que está como tal y bueno, tenemos que tener algún equilibrio para contrarrestarlo. Y bueno, muchas veces tenemos que ir a el balance y es así esto a nivel médico, evaluar costo-beneficio, riesgo, y bueno, y a partir de eso involucrar esa terapia, más allá de lo que se pueda o no hacer, hacer en el país, ¿no? Para lo cual, en este caso, estamos dentro de todo bastante bien en lo que respecta a esta particularidad, por ejemplo, que les decía de la leucemia, ¿no? Pero bueno, ya eso es mucho para especialistas. Incluso ustedes terminando la carrera y dedicándose a alguna especialidad, no van a tener muy en cuenta qué se utiliza de radioterapia o de quimio y por qué lo que tiene que ver con el platino o el cisplatino o tal interferón o interleuquina por tal y cual cosa. Hasta incluso también hay algunos que en determinados niveles hasta son controvertidos para muchos, pero bueno, ya eso es muy de especialista. Pero sí tiene que ver con la relación de esta que estabas diciendo y que también le viene bien a los compañeros para bueno, empezar a entender un poco más qué pasa cuando yo tengo sospecha. Y mira, tiene problema le hago un laboratorio y veo que hay una neutropenia, una neutrofilia, que tiene anemia, tiene algún tema que perdió la conciencia y que estaba haciendo algún deporte y que de repente se desmayó, que se empezó a sentir mal y que se está infectando demasiado. Y bueno, empezamos a indagar y no hay que descartar, por ejemplo, ahí una leucemia. Como muchos otros diagnósticos diferenciales. Pero ya esto nos empieza a prender la lamparita. ¿Está bien? Y bueno, y a partir de ahí es donde se construye un diagnóstico médico y nunca va a ser de un día para el otro como en todas estas series y en la mayoría de las que están de moda, que toda la gente habla así, que les encanta, que es y que después pues, se piensan que vos va a venir y ya está, en un día, listo, hiciste tal y cual cosa, que eso es lo que vieron ahí en una serie, en un capítulo, es por ahí lo que vos te puede llevar 1 año o 2 años para diagnosticar algo quizás. No estamos hablando de una emergencia. ¿Ya? Pero por eso, en general, a nosotros, como a ustedes también les va a ir pasando, les debe pasar, con todo este tema de las series y demás, en general, la más clásica o lo que más le gusta a la gente, que más se termina enganchando, incluso uno también se termina enganchando por lo que tiene que ver con la historia, que por lo que es médicamente así como tal. Está bien, la que sí me dijeron que no vi, pero que estaba muy buena y estaba bastante bien en esto que comentamos,
es New Amsterdam, que la verdad que no la vi. Pero bueno, he visto algún que otro capítulo de Doctor House y todo, y algunas de estas otras que no me terminaron de enganchar, porque bueno, está buena la historia y todo, pero tiene mucho también de verso en que un tipo solo sabe todo de lo que es y tiene el acceso de tal cosa, y entonces después, bueno, como que uno lo ve por ese lado, y si bien está consultado médicamente y está basado en eso, como que va a estar alejado de la realidad, por lo menos de la realidad nuestra muchas veces, así como tal. De otras me han hablado muy bien. Yo me acuerdo en su momento veía ER Emergencias, que ahora está en alguna de las plataformas completa, pero que bueno, es de otra época. Esa estaba muy buena. Y bueno, después muchas de estas otras que andan por ahí circulando, que así, es como que bueno, va por otro lado, ¿vieron? Se piensan que en un día, 2 días, o que ya está tal cosa, que ese tipo sabe de todas las especialidades y que es el que te deriva. Y no, hoy en día nosotros tenemos que saber, y lo que más está faltando a nivel clínico es eso, una buena persona que te pueda abordar un diagnóstico o bien saber derivar para abordar ese diagnóstico. Porque muchas veces perdemos un tiempo hermoso, incluso de años en algunos casos, por ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, viene bien esto que decíamos para eso. Bueno, acá vemos como eh, estos científicos compartieron un premio Nobel por lo que tenía que ver por el descubrimiento de lo que era la actividad de las células dendríticas en lo que es la inmunidad adaptativa, así que es algo muy grosso. Básicamente que vamos a tener, obviamente, que la famosa inmunidad mediada por células, T o B, y el BCR o TCR es el receptor, son los receptores, ¿está? Ojo con eso. Y bueno, van a tener una función que es reconocer los antígenos en su forma nativa y reconocer el CMH en la célula presentadora de antígenos respectivamente. Y obviamente desde lo innato con los PAMS, básicamente a partir de los ARRPP en lo que es la inmunidad innata. Bueno, Doc, una pregunta. sí, Ese PCR puede mutarse, ¿no? Porque mi sí, hermano sí, tenía sí, el cromosoma Filadelfia positivo y sí, recuerdo haberlo leído. justamente por ahí va también el asunto, que hay mecanismos, ya vamos a ir viendo más adelante, que le permiten a esa mutación enmascararse, o hacer una similitud, y no detectarlo, o apagar lo normal y establecer lo que es anormal y multiplicarse y clonarse con mucha mayor intensidad y rapidez que lo que sería algo, vamos a decirlo así a grandes rasgos para que se entienda, de modo sano. ¿Estamos? Sí, sí, lógicamente. El tema también está por ahí, justamente una neoplasia, el crecimiento de un nuevo tejido, quiere decir, tiene que ver con eso, con una célula que se produce de modo anormal a partir de alguna mutación y que eso se replica a las generaciones, muchas veces con un crecimiento muy acelerado, lo que comienza a invadir ese tejido de ese mismo tipo de célula neoplásica en detrimento de las sanas, porque eso también tiene que ver con la inflamación, con las señales y con esa cascada y esa vascularización que se va produciendo dentro de lo que es ese foco, que hace que cada vez sea más potenciado. Más adelante lo vamos a profundizar un poco mejor, pero sí, básicamente va por ahí el asunto. Pero bueno, la famosa CPA, típica pregunta, y le voy a decir para que no se lo olviden más. ¿Qué es una célula presentadora de antígeno? Todas las células, como dice acá, que procesan proteínas antigénicas y presentan los péptidos derivados a través del CMH de clase 1 para los linfocitos TCD8 y de clase 2 para los TCD4, son células presentadoras de antígenos. Todas. La gran mayoría de las células pueden presentar antígenos. Cuidado. Las que muchas veces le vamos a preguntar,
y escuchen bien la pregunta, ¿cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? En principio, si la pregunta es, ¿cuáles células son presentadoras de antígenos? La mayoría del organismo se presenta como tal, porque cuenta con la maquinaria proteolítica para procesar esas proteínas y expresar los péptidos derivados. Y eso, por ejemplo, puede dar la inmunidad a nivel antiviral. Ahora, esto como su nombre, Facultad de Medicina hoy en día, se sacaron un 8 en muchas materias, es una persona de primera clase el que se saca un 8. Está clase 1, de primera. El que se saca un 4, y bueno, no es de primera clase, es segunda clase, aunque un 4 en nuestra facultad en alguna materia, ustedes saben bien que es un 10. ¿Tá? Hacemos la excepción, pero yo les hago el cuentito para que se lo acuerden, no confundan. ¿Qué me presenta clase 1? ¿A quién presenta? A CD8. CD8 positivo, o sea, el clúster de diferenciación del linfocito T, 8, y por eso positivo. ¿Está bien? Segunda clase, CD4. Por ahora empiecen a acordarse de eso. Fundamental saberlo, y si no dicen eso mal, terminó ahí el examen. Gente es así, ahora se van a dar cuenta por qué, por los mecanismos que van involucrados. Y esto es lo que tienen que responder ante la pregunta, o la segunda pregunta, o la primera pregunta. ¿Cuáles son las células de antígeno presentadoras profesionales? Son las que tienen la capacidad de presentar los péptidos antigénicos a través de moléculas de clase 2, segunda clase, CD4. Además de clase 1, CD8. Lo mismo que dijimos antes. ¿Cuáles son las profesionales? Esto es lo que tienen que responder sin dudar. Así, como telegrama. Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Ojo, reitero, si les preguntamos cuáles son o qué células tienen capacidad de ser presentadoras de antígenos, bárbaro. ¿Cuáles profesionales? Esto. O directamente, la pregunta puede ser directamente, valga la redundancia de directamente. ¿Cuáles son las profesionales? Esto como su nombre. Gente, no pueden dudar, reitero, termina el examen si no dicen eso. ¿Estamos? Así que grábenselo. Se van a dar cuenta por qué después en los razonamientos es tan importante. ¿Ven? Y acá un pequeño resumen. Fundamental. Ya a esta altura saber qué actividad endocítica tiene. Acuérdense de no ser absolutistas. No tiene o tiene toda. No. Alta, media, baja, muy alta, etc. ¿Qué propiedades migratorias? Pero básicamente, ¿qué expresión de moléculas de CMH, en este caso de clase 2, van a tener, y qué función como célula presentadora de antígeno va a tener? Así, telegrama, respuesta inmune primaria y secundaria a través de la activación de los efectores de memoria en los linfocitos T. Acuérdense de decir linfocitos T, y acá decir linfocitos B, obviamente, ¿tá? O la que es la cooperación o colaboración TB, ¿está bien? Y no perderse acá, o sea, no irse a la cooperación TB hablando de las células dendríticas para la inmunidad innata. No entendieron nada. Y a veces en el fragor de querer hablar de esto, sonaron por ahí. ¿Está bien? Así que este cuadrito, en ese sentido, fundamental para poder incorporar esta conceptualización que es de base para lo que tiene que ver con estos temas. ¿Estamos? Así que ténganlo bien, pero bien presente. Bueno, ¿cuáles son las convencionales o mieloides? Más que nada sepan que presentan dos estadios y en dónde están, en los órganos linfáticos primarios y secundarios, maduro y maduro. ¿Está? ¿A dónde se ubican las inmaduras y las maduras? ¿Y qué capacidad tienen de capturar antígenos para expresarse con lo que es la endocitosis y la macropinocitosis?
o sea, alta capacidad para expresar los antígenos endocitados, y las maduras tienen una menor capacidad endocítica, más que nada incrementan la expresión de complejo de CMH de clase 2 y las moléculas coestimulatorias, y son las únicas, acá sí un poco absolutista, capaces de activar a los linfocitos T naive o vírgenes para iniciar la respuesta adaptativa. O sea, ¿quiénes son las que me hacen el puente? Las células dendríticas maduras. También eso puede ser una pregunta, esa del puente, y empezar a relacionarlo con el complemento y toda esa historia. Está acá este cuadrito como su nombre, que es el resumen, reitero, fíjense, no sean absolutistas, de cada una de las cosas. ¿Tá? No se vayan a confundir porque a veces la pregunta puede arrancar. Hablame de las células dendríticas maduras. ¿A dónde están? En los órganos linfáticos secundarios, bueno, y tienen alta o baja capacidad endocítica. Baja. Y ahí lo relacionan con las inmaduras que tienen alta y que eso viene de las células presentadoras profesionales y que eso viene de la capacidad de la endocitosis por tal y tal cosa con el CMH y la expresión del CCR7 y bla, bla, bla. También puede ser así, de particular a general y viceversa. ¿Está? Así que importante saberlo. ¿Ven? Y esto también es importante. Saber cómo se capta el antígeno, cómo se procesa y cómo se presenta. ¿Está bien? Con esta explicación, en el seminario lo tiene bien explicado esto, yo me voy a detener un poco más en lo que son las dos vías de presentación para que no pierdan eso, pero bueno, por ahí también va el asunto. ¿Ven? El procesamiento es un proceso que requiere la activación del linfocitos T, involucra las proteasas de péptidos que asocian las moléculas del CMH y el complejo péptido antígeno molécula y ocurre en, obviamente, las células presentadoras de antígeno. El CMH es fundamental que sepan que es poligénico, polimorfo y tiene una codominancia. Vean bien esas definiciones en el material complementario que yo les pasé y en el seminario que está, porque tienen que saber esas definiciones y bueno, conocer cómo es la presentación. ¿Ven? Esto es lo que les decía antes que se pregunta muchas veces. ¿A través de qué dominio la célula presentadora de antígeno y de qué clase está anclada la membrana con respecto a el linfocito T? Y entonces ahí tienen que decir el dominio alfa 3, que es el que se ancla al CD8, que está anclada la membrana de la CMH de clase 1 y justamente del CD8. Si saben que es de primera clase, saben que es del CD8 y viceversa. Acá ven que ven el dominio beta 2 microglobulina que está anclado al CD4 con respecto al alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Bueno, ahí hay varios jefes que les gusta preguntar eso. ¿Estamos? Así que no lo confundan, acá se ve claramente. Por ahora saberlo por ahí, después ya entenderlo en los procesos. Bueno, acá la cristalografía marcada en lo que tiene que ver con el bandeo de proteínas y el modelo digital de esas alfa y beta microglobulinas. ¿Tá? Sepan que acá en clase 2 tenemos beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, y en clase 1, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y beta 2 microglobulina. No digan beta 1 para acá, porque si no un jefe se enoja y ya como que medio después les pregunta cualquier otra cosa. La estructura génica del cromosoma del CMH, el complejo mayor de histocompatibilidad, está en el cromosoma 6. Y acá tenemos lo que es el poligenismo, polimorfismo y codominancia. O sea que uno me puede dominar para varios tipos de genes. Puedo tener una cantidad poli como policía, polirrubro, etcétera, etcétera, quiere decir muchos. Puedo tener una variabilidad de forma adaptada para justamente distintos tipos de modelos de llave, encaje, cerradura, y puede ser a partir de varios genes eso. Y esto va a estar relacionado con papá y mamá. Esto lo vamos a entender bien cuando abordemos la parte de ontogenia. Por eso se los digo a grandes rasgos, que sepan que es algo importante y que tranquilamente les puede preguntar qué es el CMH, qué son las HLA y qué es el polimorfismo, poligenismo y codominancia, que como les digo, además de los seminarios y todo, lo tienen bien definido en la diapo comentarios que yo les pasé, así que no dejen de consultarlo.
Y esto es donde me voy a detener y vamos a terminar hoy con esto. No confundir y saber cuál es la vía endógena de la biología del procesamiento y presentación de antígenos proteicos, porque como les digo, esto seguro que de cajón cae en el examen, directa o indirectamente. Explícame una vía, o a partir de tal cosa, con qué vía estoy hablando y por qué y de dónde viene eso, etcétera, etcétera. Básicamente, la endógena o biosintética o la exógena o endocítica. Ojo los sinónimos, porque ven, endógena, endocítica, parecido. Está, pero bueno, no son sinónimos. Una significa una y otra significa otra. Y después tenemos la vía cruzada, que es lo que preguntaba hoy una compañera y que yo le dije que se fuese al resumen para que no se desesperaran los demás si no lo tenían presente, pero que bueno, las que vamos a tener que estudiar son estas, y la donde hacemos el switch y el cruce, sí, ustedes tienen que saber que puede existir eso, con cuál más vía tendría más que ver, o a partir de qué vía tendría más que ver, pero bueno, está muy en estudio. No se sabe muy bien cómo está, pero está. Pero bueno, ahora entonces ya un poco se queda más tranquilos con eso. Bueno, acá tienen lo que habíamos dicho la vez pasada a nivel intercelular, extracelular, que me puede generar la invasión de un microorganismo determinado y generar en un sitio específico una infección. Y fíjense acá, la clave está en esto. Acá lo tienen bien explicado. En el seminario también a veces como que medio cuelga un poquitito, pero lo que tienen que saber es esto y saber diferenciar. La endógena o biosintética, endógena, endo, porque está dentro. Piensen en un virus. Se produce la producción de proteínas en el citosol. Ya adentro el virus me penetra y es intracelular. ¿Está bien? Me invade adentro de la célula. Me pasa la membrana por diferentes mecanismos como el que hizo Micro ya o va dentro de poco a ver. ¿Está bien? El citosol es toda la fracción soluble del citoplasma y ahí tenemos también el sistema de endomembranas. Bueno, ese virus se encuentra en el citoplasma y ¿qué pasa? A través de una degradación proteolítica de esas proteínas, se sintetizan las proteínas víricas básicamente por lo que es la ubiquitina. Y la ubiquitinación tiene que ver justamente con el proceso a través de la ubiquitina para que esa proteína vírica sintetizada se pueda transportar del citosol a el sistema de endomembranas y básicamente al retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué? Para que a partir de ahí esos péptidos, en este caso de clase 1, junto con las proteínas TAP, se puedan ensamblar, y fíjense que acá aparece la beta 2 microglobulina, ya lo relacionan con lo que les dije, lo llevo al aparato de Golgi a través de luego una vesícula exocítica, exo porque me va a alargar al exterior, que se va a funcionar con la membrana y me lo va a tirar al exterior, para justamente poder producir esa parte vírica que tenía acá, y el aparato de Golgi lo que hace es meterme la estampilla del correo que me dice a dónde tiene que ir, en este caso a la membrana para exponerse, o si tiene que ser para una proteína que queda dentro de la célula en otro proceso de otra cosa, o una proteína que va a ser externalizada, como pasa biología molecular de base de primer año, del CBC incluso. Pero bueno, acá ¿qué va a pasar? Voy a hacer todo este procesamiento para meterle una etiqueta a una vesícula que me va a ir a la membrana y me va a exponer eso que tiene el virus. Lo que le va a estar avisando a el linfocito, en este caso CD8 a través del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que lo tiene que involucrar esa señal de esa dirección para atacar. ¿Está bien? O para generar la colaboración correspondiente que me va a generar la respuesta que va a tener que ver, entre otras cosas, y a través de varios mecanismos con, en este caso, la citotoxicidad o
lo que tiene que ver con la apoptosis y demás, o para que sea blanco fácil para un macrófago, o que otra célula me lo ataque con la colaboración TB para justamente erradicar ese organismo infeccioso. Endógeno, porque lo proceso adentro, o biosintético, porque sintetizo esa proteína para exponerla y para hacerlo como tal. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que saber explicar así. Reitero, en el resumen del Word que les pasé, está así como yo se los estoy dando, puesto y revisado, y lo van a poder sacar sin ningún problema a partir de eso. ¿Está bien? Pero no pierdan de vista esa aproximación de esto que estamos explicando acá para no perderse, básicamente. ¿Estamos? Y bueno, ahora se van a poder dar cuenta de la diferencia con respecto a lo que es la otra vía. ¿Está bien? Y básicamente, claro, conociendo las diferencias, podemos hacer las relaciones que son las cosas que muchas veces exigen ante una pregunta en un examen. ¿Estamos? Pero bueno, si entendieron esta, van a ver que ahora a ver la otra, le podemos buscar esas semejanzas y diferencias. Y ver la exógena o endocítica porque lo voy a endocitar en un endosoma. Y exógena, exo, porque voy a poder producir el transporte a través de lo que tiene que ver con una acción proteolítica que tiene que ver justamente con un endosoma, a lo que le voy a enganchar una vesícula que va a tener el paso parecido en el retículo endoplásmico a nivel de la síntesis proteica y la etiqueta que le pongo en el aparato de Golgi para que esto se fusione y vaya a expresarse en la membrana, en este caso en lo de clase 2, TCD4. ¿Estamos? No confundan exógena o endocítica con clase 1 CD8, porque ahí es a donde hicieron agua y ahí es a donde viene la pregunta de algunos de los procesos que no pueden sacar porque justamente no entendieron eso. Ese es el foco que tienen que saber hacer. En este caso, ¿qué sucede? Hay una vesícula endocítica. ¿Tá? No hay una fusión, por ejemplo, de el antígeno de esa proteína o de ese agente patógeno que atraviesa la membrana y membrana y citoplasma. Hay una vesícula endocítica que me lo trae de afuera. Por eso exógeno. Y endocítico, porque es la vesícula endocítica que quiere decir que agarra adentro de ella a eso que me viene de afuera. Por eso es que se confunde con lo que decíamos antes de endógeno. ¿Está bien? Esa vesícula internalizada se procesa a través del endosoma, obviamente, con un lisosoma, en donde le meto enzimas proteolíticas para justamente sintetizar esas moléculas, ese transporte para la molécula de clase 2. ¿Está bien? Y después es a donde se produce, a través de la acción del retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, de la vesícula exocítica. Ven como que esto está por afuera. Antes esto venía directamente acá, se procesaba e iba todo junto. Acá no es que sea una vía separada, que no hay un aviso de la célula, sino que la interacción se produce a través de la vesícula exocítica con la fusión con lo que es el lisosoma, que es distinto al endosoma, porque el endosoma es lo que me permitió acá entrar. El lisosoma tiene enzimas proteolíticas que se fusiona con el endosoma y que forma al mismo propiamente dicho. Eso es lo que no tienen que confundir. ¿Está bien? Y después lo demás es bastante similar. ¿Está bien? ¿Cuál es la clave acá? Saber hablar del endosoma y del lisosoma, en dónde la vesícula exocítica se me va a fusionar como tal para presentar
y para que eso colabore con cuál célula T, CD4 o CD8, y con qué clase, acuérdense de primera clase, segunda clase, del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Estamos? Eso es lo que fundamentalmente hoy les tiene que quedar bien en claro. Si entendieron esto, lo demás es relativamente sencillo dentro de lo que es esta clase para que ustedes lo puedan consultar, lo podamos seguir compatibilizando y viendo correspondientemente. ¿tá? Pero esto es lo fundamental que tienen que entender de toda esta perorata. ¿Ven? Y acá viene el cuadrito a donde resumen cada cosa, pero no lo estudien de memoria para recitarlo si no entienden los procesos. Y si no lo entienden, bien, lean el resumen que les digo. Y van a ver que se va a entender mucho mejor porque el cuentito te va haciendo el relato de qué es lo que va pasando. Y después te venís para estudiar y acordarte esto, porque la pregunta de la estructura que les decía antes del CMH viene por qué vía va. Y si ya confundieron eso, es porque no entendieron. ¿Estamos? Y a partir de eso, ¿qué tipo de célula presentadora me lo va a hacer en mayor medida? Fíjense. Sensible a lo que decíamos recién. ¿Más a cuál? Clase 1, clase 2, CD8, CD4. ¿Ven cómo se relaciona? ¿Se entendieron lo que explicamos? Y no lo tienen que solamente estudiar de memoria. ¿Y esto con qué tipo de proteína va a ser? Y con las que son citolíticas, esos antígenos. Y esta, y con las que vienen de afuera, por eso exógenas. Y por eso las meto en un endosoma, degrado con el lisosoma porque tiene otras enzimas proteolíticas, y a la vez lo fusiono con la vesícula exocítica para poder presentarlo. Y no es lo mismo un proteasoma que el conjunto de las proteasas con las catexinas que van a degradar el péptido. Ojo con las palabras que usan para explicar el proceso, si la pregunta tuvo que ver con eso. ¿Está bien? Y acá, ¿a dónde voy a tener el lugar de carga del péptido? Como les decía, en el retículo endoplasmático rugoso. Y en el otro está también el rugoso, pero no es donde carga el péptido. Ya lo hice antes. Lo que hago en el rugoso y después en el Golgi poniéndole la etiqueta es la vesícula exocítica para después mandar al exterior. Ojo, esas cosas son las que tienen que básicamente manejar. ¿Estamos? Y esto es lo fundamental de esta clase. Y ven acá lo que decíamos la compañera, ven que más que nada con la vía de clase 2, con un antígeno exógeno, y ven que acá tenemos el signo de pregunta, CD8, se lo indica CD8 solamente, se hace una vía de presentación cruzada que tiene involucrados los péptidos de clase 1 a partir del antígeno exógeno, obviamente que CD8, y a través de una especie de transmigración que se haría por lo que tuvo que ver con la molécula de clase 1 que yo formé acá, por justamente lo que sucedió en ese proceso anterior, pero que no se sabe muy bien cómo es, pero sí sepan, porque a veces alguno lo pregunta, y no conoces ninguna vía más, solamente esas dos. No, sí, hay una vía cruzada de presentación, una vía de un switch, que no se conoce muy bien, pero que tiene que ver con las moléculas de clase 1. Y obviamente con las células dendríticas de los linfocitos TSD8 positivos solamente. Ahí está la clave, lo que tienen que saber. No se vayan más que eso. ¿Estamos? Que es un poco lo que preguntaba la compañera en el grupo de WhatsApp. ¿Por dónde lo tienen que...? Ahí lo tienen que hacer. Listo, no se llama más quilombo. El proceso en sí no es muy conocido todavía. Lo que no tienen que confundir ni decir que viene, porque ven como acá se marca el antígeno exógeno, que el antígeno exógeno se viene hacia lo de clase 1 cuando habíamos dicho que lo de clase 1 era más lo endógeno. ¿Está bien? Y ahí es la contradicción que puede suceder, pero como les digo, que no se conoce muy bien, pero que sí se sabe, por lo menos hasta ahora, que es solamente con lo de clase 1. Y es ahí a donde puede estar la pregunta medio maliciosa para ver hasta dónde estudiaron, hasta dónde están diciendo las cosas de memoria,
para que pisen el palito. ¿Está bien? Porque la mayoría, si lo quiere razonar solamente sabiendo lo que hace 1 y clase 2, lo va a relacionar más con lo que hace 2 porque va a tener que ver con el péptido, con el antígeno exógeno. Pero no, acá está la diferencia. Acá, y acuérdense del signo de interrogación. Pero es eso, nada más, no se hagan el matete con otra cosa. Eso. Bueno, y el tráfico linfocitario, como le digo, después lo vamos a ver. Cómo se da la respuesta inmune adaptativa en los órganos linfáticos secundarios. Véanlo bien del video que está bueno. Después yo les voy a dar otro videito de conjunto que está bueno también. Acá básicamente saber cuáles son los órganos linfáticos primarios y secundarios, cómo se da eventualmente esta circulación, qué es el asentamiento o homing. Homing viene de home en inglés, que quiere decir casa. ¿Cuáles son las moléculas de adhesión y las quimiosinas? ¿Ven lo que les decía antes? A alguno le gusta preguntar cuáles son, cuáles conocés y algún ejemplo, no porque tengan que saber de memoria todas, pero sepan relacionarlos. Fíjense que lo que les marcaba antes, que tenían que aunque sea saber nombrar por ahora. ¿Cuáles serían las quimioquinas? Básicamente las CCL19 y 21 o CXCL8. A esto también a Raquel Rodríguez y a Fernando Granel les gusta preguntarlo. ¿Y cómo se relaciona esto con el CCR7? Que es todo lo que estuvimos diciendo a partir de las explicaciones que dimos. ¿Cuáles son las funciones? Acá tienen que saber qué quimioquinas relacionan, qué es una quimioquina, obviamente, y qué función va a tener. Obviamente que va a ser dirigir y mediar el aumento de la acción del gradiente correspondiente para tal o cual cosa. ¿Estamos? Bueno, acá ven que vamos a lo mismo que decíamos antes. La organización anatómica del ganglio linfático, cómo es la circulación, ténganlo presente. En el libro de Herman está bastante claro. En el seminario se explica un poco de dónde a dónde va, o sea, desde lo que es el aferente hacia el eferente, y cómo a partir de eso, esto es importante, cómo se traspasa a través de las HEB, High Endothelial Veins, vénulas de endotelio alto, ¿tá? Porque a veces una pregunta puede ser, ¿qué son las HEB? Como les digo, más adelante vamos a profundizar un poco con esto, pero ténganlo relacionado ya de acá y cómo se accede de la linfa a los folículos y a la zona T del ganglio linfático. En el libro, como les digo, está bastante bien explicado esto, y esto sepan, esto es importante. ¿Qué son las HB? Típica pregunta que puede pasar. Son células que linfocitos, a partir de lo cual, vírgenes que circulan por el torrente sanguíneo y son células de lo que es el endotelio, que tienen ese endotelio modificado en las vénulas, obviamente, y que a partir de eso tienen una especialización del endotelio que le permite expresar adhesinas vasculares como las cielomucinas, que van a ser reconocidas, tras lo cual esas mismas van a expresar la localización de esas vénulas altas, porque se modifica ese endotelio, en los ganglios linfáticos y en las placas de los ganglios en las mucosas, como puede ser más que nada lo más estudiado a nivel del tubo digestivo, como una placa de Frey. ¿Está? Sepan que están presentes en todos los órganos linfáticos secundarios, a excepción del vaso. Y esto, que se ubican en el área paracortical. Está acá, en la paracorteza. Está bien, acá sería el acúmulo de linfocitos B en lo que es en ganglio, pulpa roja, pulpa blanca, repasen esa boludez de dedito. No digo boludeces porque no es importante, pero que a uno en ese momento le parecía y por ahí ahora las perdimos, a mí me pasaba también. Y bueno, tengan en cuenta esto, ¿ven? Tienen un alto endotelio, la High Endothelial Vein, el Endothelial Vein, las HEB, y una lámina basal delgadita, lo que permite un pasaje mayor a través de las adhesinas vasculares como las celomucinas. Eso es lo que tienen que saber de acá. La cascada de extravasación, léanse también en el libro, está bastante bien explicado el capítulo, y en el seminario también, como es la misma, que es lo que yo les estaba diciendo antes, y cuáles son los factores involucrados, básicamente,
ven acá las integrinas y la adherencia estable a grandes rasgos por ahora. Y bueno, tengan en cuenta eso. O sea, la secuencia cuál es en el ganglio linfático, el rodamiento, la activación de la integrina, la adherencia estable y la diapédesis o transmigración. A grandes rasgos, como lo que decíamos antes, tener en cuenta eso como para poder explicarlo y que no haya drama, pero reitero, en el libro está bastante bien esto y está explicado como un cuentito, y bueno, en el seminario también se explica, en el video del seminario. Bueno, cómo migra el linfocito del área paracortical al ganglio linfático, tengan en cuenta qué citoquinas me interactúan por ahí, cuáles son los receptores. Y bueno, esto también es importante, los sitios restrictos y no restrictos. Los restrictos son donde supuestamente no habría o no se puede acceder, salvo que haya una inflamación y como le digo, sí accedan, que son parte más que nada del sistema nervioso central, los testículos, alguna parte del ojo y demás. Pero bueno, también el día de mañana, porque vamos a ver otras cosas más después, a donde vamos a hablar de los sitios restrictos, les puede aparecer una pregunta, más que nada del segundo parcial o del final, cuáles son los sitios restrictos del sistema inmune y a partir de ahí desarrollar otro tipo de cosas, pero sepan ahora que existe. Y bueno, esto lo vamos a ver más que nada en memoria. ¿Cuáles son las células de memoria central, en este caso T o B? Y esto es lo que les hablaba de la primera respuesta primaria, secundaria, para lo cual en ese tema yo voy a detener y les voy a dar también unas diapos de complemento que ya las tienen en el drive nuestro, especiales de eso, de memoria, tanto T como B, para que lo puedan interpretar bien. Pero bueno, acá básicamente por ahora entender que la memoria central lo vamos a relacionar con la expresión alta de L-selectina y CCR7 para acceder a los órganos linfáticos secundarios y las efectoras a la polarización a los diferentes perfiles. Para lo cual, para entender bien esto, tenemos que ver los perfiles, lógicamente, y tenemos que después ver bien qué es lo que es la memoria. Pero básicamente esto va a tener que ver con la capacidad de abandonar el ganglio del linfocito T y extravasarse según un patrón de migración determinado. Es eso. Y lo mismo en el concepto general y la especificidad de lo que es el linfocito B, más que nada los linfocitos B2. Tengan en cuenta eso de los B2 porque algún jefe cuando les pregunta el linfocito B, ¿y cuáles? Los B2, por ahora le dicen. Eso. ¿Cómo se da en este sentido? Y esto, como les digo, también está bien explicado en el libro porque está sacado de ahí. Bueno, y ya acá nos vamos un poco más a qué tejido o en dónde se extravasan. Ya después también vamos a tener esta diapo a partir de las IgA, que están más que nada en las mucosas, como puede ser el tracto respiratorio, el intestino delgado, y que va a expresar mayor o menor medida algunos de los componentes de las citoquinas, que van más que nada a estar en mayor medida en cada uno de los sitios a donde hay mucosas, ¿no? Pero bueno, por ahora es eso. ¿Estamos? Bueno, denme bola en esto que yo les dije y ya vamos adelantados y al día en los temas, a partir de lo cual van a poder, lógicamente, que manejarse mucho mejor después. Así que bueno, ahora estén encima de todo esto, estudien lo anterior para poder entender esto y ya se van dando cuenta de por qué es importante saber esto que hay que saber para bueno, después entender lo que viene, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que vimos hoy, lo importante es saber las cosas de base de antes para saber al menos qué células y de qué manera y con qué estamos involucrados en cada una de las cosas. ¿Está? Sí. No, en realidad el CD8, eso va a ser con quién va a interactuar. ¿Está bien? Pero eso es en la célula correspondiente a presentadora en el que sucede. ¿Para qué? Para exponer
con respecto a ese linfocito, CD4 o CD8, para que a partir de ahí se genere la respuesta respectiva. A donde ese CD4 y CD8 se va a pegar a eso que no es propio, eso que está expuesto, para generar una biosíntesis de qué linfocito y qué tipo de respuesta tiene que dar para combatir eso que me está invadiendo. Que básicamente es lo que me expresó esa célula presentadora de antígeno, por eso presentadora, que es lo que tengo que combatir. Ese es el kit de la cuestión de la milanesa, del cuentito de lo que hay que entender. Por eso presentadora. Se la presenta a alguien, para que ese alguien genere la cascada de una respuesta tal que tiene que ver con ese alguien. Está bien, porque no es lo mismo que te invade una cosa que otra, porque ya tenemos, en este caso adaptativo, la respuesta pensada para qué se va a hacer con eso. ¿Estamos? Bueno, gente, esperando que ahí me levanta la mano una compañera, decime, yo te escucho. Acorde a lo que nosotros estamos viendo mal. Está bien, Erika, no te hagas problema. Así que bueno, gente, nos estamos viendo la próxima y cualquier cosita, o novedad de esto de lo virtual, presencial o lo que sea, nos comunicamos por cualquiera de los medios, el WhatsApp, el Facebook, y vamos a ir viendo. Por ahora sigue todo como está. Cualquier novedad, yo les voy a avisar y obviamente siempre fíjense ustedes en el oficial de la cátedra, ¿no? Así que, bueno, gente, nos vemos entonces la próxima. Gracias. Chao. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao.